Muy buenas noches. En esta oportunidad resolveré un ejercicio de la materia electricidad y magnetismo, específicamente campo eléctrico generado en un punto por una distribución continua de carga. Vamos a leer. Dice, una varilla de longitud L y con carga uniforme por unidad de longitud llamada lambda, se encuentra a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Demuestra que el campo eléctrico en P, a una distancia y de la varilla y a lo largo de su bisectriz perpendicular, no tiene componente en X y está dado por esa expresión. Bueno, como les decía, aquí no tenemos ya un sistema de cargas puntuales separadas, sino un sistema de carga continua, que es un alambre de longitud L. El sistema de referencia ya viene dado para este ejercicio. El eje X pasa por el alambre y el eje Y también intersecta al alambre. Entonces vamos a tomar en cuenta varias cosas. A pesar de que es una distribución de carga continua, el estudio se puede reducir a un sistema conformado por muchas cargas pequeñas llamadas dQ. Y además, en cada pedacito de ese alambre, llamado dx, va a haber una magnitud de carga llamada dq. Entonces, recordemos que lambda, que se llama densidad lineal de carga, o carga uniforme por unidad de longitud, viene dado por lo siguiente. En su forma de diferencial viene dado por un diferencial de carga entre un diferencial de longitud de x. Podemos despejar y obtenemos que el diferencial de carga es igual a lambda por dx. Este ejercicio también es simbólico, es decir, no hay que insertar valores, todo se va a trabajar en letras. ¿Okay? Por otra parte, nosotros hemos trabajado que el campo eléctrico generado por una carga puntual viene dado por K por Q entre R al cuadrado. Ya sabemos qué significa cada una de esas cosas. Si no lo sabes, te invito a ir al video anterior, parte 1. Ejercicio de campo eléctrico y fuerza eléctrica generado por un sistema de cargas puntuales. De esta fórmula se puede derivar lo siguiente. Así como una carga puntual genera un campo eléctrico en un punto situado a una distancia r, tenemos que un diferencial de campo eléctrico, es decir, una porción muy pequeña de campo eléctrico, es generado por un diferencial de carga. ¿Sí? Esta es la adaptación infinitesimal de esta fórmula a esta fórmula. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. El punto P está situado a una distancia y vertical que pasa por la bisectriz del alambre, es decir, está justamente encima del punto medio del alambre. ¿Okay? El punto P está ubicado en esas coordenadas y el alambre tiene una longitud L. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La mitad del alambre es L medios. Además, vamos a decir que el ángulo θ es positivo cuando X es positivo. Es decir, yo tengo mi origen acá, mi origen de coordenadas acá. Este ángulo θ va a crecer en este sentido, un sentido antihorario. En un futuro vamos a considerar cómo evoluciona θ desde aquí hasta acá, para lo cual tenemos que ver o comprender que el ángulo θ va a ser positivo desde aquí en adelante, desde x igual a 0 en adelante. Y va a ser negativo desde antes, todo lo que está antes del x igual a 0. Muy bien, vamos a tener en cuenta esas condiciones. θ va a ser negativo
para un X negativo. Recuerden que el sistema en esta ocasión viene dado ya en el planteamiento del ejercicio. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Este es el punto P. Y esta es la ubicación del diferencial de carga de Q. Digamos que esta es una línea discontinua que une a ambas cosas. Ok. Nos dicen que la longitud, que la carga uniforme por unidad de longitud, es decir, la densidad lineal de carga, es lambda, es positiva. ¿Ok? ¿Por qué es positiva? Bueno, porque no me dicen lo contrario. O sea, al darme una carga uniforme por unidad de longitud lambda y no me dicen por ningún lado que es menor a 0 o que es negativa, se entiende, se debe dar a entender que es positiva. Si la densidad de carga de ese cuerpo es positiva, es porque su carga es positiva. Quiere decir que las líneas de campo eléctrico van a salir. Van a salir del cuerpo. Algo así aproximadamente. Algo así. Muy bien. Entonces, por ende, el campo eléctrico generado por este pedacito de carga de alambre va a ser algo así. ¿Ok? Así sería el campo eléctrico generado por ese pedacito de alambre ubicado de esa manera, a la derecha del X igual a 0. Muy bien, por ángulos, por proyección de ángulos, podemos ver que este ángulo θ está acá también. ¿Ok? Podemos ver entonces también que este diferencial de campo eléctrico, recuerda que diferencial significa es una porción muy pequeña de campo eléctrico, algo infinitesimal. Okay. Esta porción o este pedacito o este diferencial de campo eléctrico va a tener unas componentes, como todo vector. Aquí tendremos el diferencial del campo eléctrico en X y el diferencial del campo eléctrico en Y. Muy bien, recuerden que esto es algo particular para ese pedacito de dq. Es decir, si yo tomo el dq un poquito más atrás o un poquito más adelante, dense cuenta de lo que pasa. Si yo muevo el dq a lo largo de todo el alambre, el diferencial de campo eléctrico va a cambiar. Se va a inclinar un poco más hacia acá y un poco más hacia acá. Es decir, este ángulo va a aumentar o va a disminuir. Pero esta foto instantánea, digámoslo de alguna manera, esta foto, este pedacito de campo eléctrico que estamos analizando nos sirve para entender cómo se comportaría el campo eléctrico total generado por esa varilla, por ese alambre. Muy bien. Por trigonometría podemos decir que el ángulo y los catetos están relacionados de la siguiente manera. Esta sería nuestra hipotenusa. Este sería nuestro cateto adyacente y este sería nuestro cateto opuesto. Entonces, recordando un poco de trigonometría, van a ver que el campo eléctrico o el diferencial del campo eléctrico en el eje X, magnitud, aquí ya estoy hablando solo de magnitudes, por eso no le coloco flechas arriba, es igual al diferencial del campo eléctrico, el total en el contexto del diferencial, del infinitesimal, multiplicado por, como es el cateto opuesto, sería el seno del ángulo θ. De manera análoga tendremos que el diferencial de campo eléctrico en Y es igual al diferencial del campo eléctrico infinitesimal total multiplicado por, como es el cateto adyacente, sería el coseno del ángulo. Ok. Entonces seguimos por acá y vamos a tener en cuenta lo siguiente.
Recordando que el diferencial del campo eléctrico viene dado por K por dQ entre R cuadrado, nosotros podemos integrar ambos lados de esa ecuación. ¿Ok? Aquí voy a hacer una integración, digamos, desde 0 hasta E. Y por acá aún no quiero involucrar los límites de integración hasta más adelante. Como recordarás de integrales definidas, esto es igual a el campo evaluado desde 0 hasta un valor E, que es el que vamos a encontrar. Y acá, como puedes ver, podemos o están involucradas tres cosas, una constante, el dq y el r cuadrado. Lo cierto es que de esta integral lo único que puede salir por el momento es la k, que es la constante de Coulomb. Ahora, el dq podemos llamarlo, como vimos ya por definición de la densidad lineal de carga, podemos llamarlo como lambda por dx. Lambda es un valor conocido. Una cosa muy importante es que antes de empezar cualquier ejercicio debemos entender a quién conocemos y a quién no. El L es un valor conocido, que es la longitud del alambre. El θ sub 0, que es como el ángulo de máxima apertura hacia acá, es conocido. La distancia y es conocida. ¿Ok? Y el lambda es conocido. Es decir, la respuesta, la ecuación o la expresión que nos vaya a resultar tiene que estar en términos de lo que se conoce, no de cosas que no se conozcan. Muy bien. Aquí abajo tendremos AR cuadrado. Vamos a ver algo importante de este R. Este R sería la distancia que hay desde el dQ hasta el punto P, que sería esta misma. Yo voy a construir un triángulo. El ángulo de referencia va a ser el ángulo θ. Aquí está. La hipotenusa va a ser R. El cateto adyacente va a ser Y el cateto opuesto lo llamaré X. Fíjense que, como les comenté, el ángulo θ puede ser que vaya disminuyendo o aumentando, incluso puede ser negativo si pasa este punto central. Entonces, el R, que es la hipotenusa del triángulo, que depende de Y y de X, no es constante. ¿Por qué? Porque θ y X no son constantes. Ellos van variando. X puede ir disminuyendo o aumentando, lo mismo que el ángulo. El único que sí se mantiene constante es la Y, porque el punto está situado a una distancia Y que es constante. Y en el análisis del recorrido del dQ a lo largo del alambre o de la varilla no influye o no depende del parámetro Y. Entonces acá, por teorema de Pitágoras, vamos a obtener que R es igual a la raíz cuadrada de Y cuadrado más X al cuadrado. Recuerden que este es un triángulo rectángulo y puedo aplicar ese teorema. Por lo tanto, aquí voy a obtener la raíz cuadrada de Y cuadrado más X al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, voy a simplificar un poco más. Aquí ya sabemos que esto es igual a E menos 0, que es igual a K. Lambda es una densidad constante, entonces puede salir de la integral y me va a quedar la integral de X sobre, muy bien, aquí se asume que Y cuadrado más X cuadrado es mayor a 0 porque se trata de distancias, entonces cuando se opere el cuadrado con la raíz va a quedar es una cantidad positiva. Es decir, va a quedar esto. Muy bien. A simple vista no es una integral que se resuelve de manera directa. Por ello, vamos a hacer sustitución trigonométrica. No quiere decir que sea la única manera de resolverla, pero yo en esta ocasión prefiero hacerlo por sustitución trigonométrica. Quizás es la manera más simple. Para lo cual,
tenemos que observar qué tipo de caso de sustitución trigonométrica debemos aplicar. Recuerden que son 3 casos, ¿sí? Yo lo voy a llamar el caso 2, es decir, es el caso donde la constante y la variable se están sumando. Tienen los dos un signo positivo. Por ello, yo voy a aplicar la siguiente sustitución. Yo voy a decir que x es igual a y, que multiplica a la tangente de teta. Ok, yo necesito, si yo estoy planteando esa sustitución, yo debo obtener 2 cosas. Debo obtener el de x y debo obtener el x cuadrado para poder insertarlo en una integral y que toda la integral quede en términos de la nueva variable teta. Por acá voy a obtener que x cuadrado, elevando ambos lados al cuadrado, es igual a y cuadrado por la tangente cuadrado de teta. Al elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado, el cuadrado en este lado se reparte en estos dos factores. Y por acá tengo que derivar, entonces de x es igual a la derivada de y por tangente de teta. Al ser y una constante, queda impune a la derivada y entonces obtendremos que debemos derivar la tangente de teta. Al derivar la tangente de teta, obtendremos secante cuadrado de teta. De esa manera ya obtengo mi x cuadrado y mi dx, que es lo que necesito yo sustituir en la integral, ¿ok? Recordemos también que estamos calculando el campo eléctrico o la componente del campo eléctrico en el eje X, ¿ok? Muy importante. Este es el análisis para el eje X o la componente en X. Por ende, aquí me había faltado colocar que el DEX es igual al DE por el seno de teta. Aquí tiene que haber seno de teta. Acá también. Seno de teta. ¿Ok? Acá también. Seno de teta. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque a mí me piden comprobar cuánto dan las componentes del campo eléctrico en el eje X y el eje Y. Aquí estoy haciendo el análisis para la componente en X del campo eléctrico. Recuerda que en un principio estaba hablando de diferenciales de campo eléctrico, pero al integrar ya yo estoy obteniendo es la suma de todos esos diferenciales, es decir, obtengo el campo eléctrico total en el eje X. Y debería ser 0 según lo que me está diciendo el ejercicio, el enunciado. ¿Ok? Muy bien. Habiendo hecho esa corrección del seno de teta que hacía falta porque estoy con la componente en X, seguimos. El campo eléctrico en X es igual a K por lambda por la integral de. Muy bien. Aquí arriba, donde estaba el de X, ahora va a estar Y por secante cuadrado de teta. Aquí afuera va a estar el seno de teta, tal cual como estaba. Recuerden que estoy haciendo esto para llevar toda la integral a términos de teta, porque en eso consiste la sustitución trigonométrica. Acá abajo vamos a tener y cuadrado. Y aquí donde estaba el x cuadrado vamos a cambiarlo por y cuadrado por tangente al cuadrado de teta. Ahora, antes de poder integrar, vamos a simplificar. Recuerden que y es una constante. Vamos a buscar la manera de sacarla de la integral. Y antes de seguir, ahora sí, ahora que toda la integral está en términos de teta, por cierto aquí, al derivar esto con respecto a teta queda la derivada de teta, y acá también, derivada de teta, ¿ok? Es decir, el de x es igual a y secante cuadrado de teta. Aquí está, el de x. Ahora es y secante cuadrado por de teta. El de teta pasó al último lugar, no hay problema en eso, ya que es un factor, es una multiplicación, y el orden de los factores no va a alterar el resultado. Seguimos por acá.
y obtenemos, voy a sacar factor común y cuadrado, me va a quedar 1 más la tangente cuadrado de teta. ¿Ok? Aquí voy a obtener y secante cuadrado de teta, seno de teta y aquí el de teta. Muy bien, este y este y cuadrado son constantes, pueden salir de la integral y ahorita los vamos a simplificar. Obtendremos k por lambda por y entre y al cuadrado, ¿ok? Por la integral de secante cuadrado de teta, seno de teta. Y fíjense algo interesante y muy conveniente que surge acá. 1 más tangente de teta, por identidad trigonométrica, y lo pueden corroborar en libros, formularios, en internet, eso es igual a la secante cuadrado de teta. Entonces aquí me queda secante cuadrado de teta. Y eso es muy atractivo porque pueden ver que al ser una multiplicación aquí arriba, se puede dividir secante cuadrado entre secante cuadrado de teta y se hace simplemente 1. Es decir, van a desaparecer. Me va a quedar entonces k por lambda por y sobre y cuadrado por la integral del seno de teta por d teta. ¿Ok? Y entonces acá el y que tiene exponente 1 se va a simplificar con el y que tiene exponente 2 por regla de la potencia y me va a quedar k por lambda entre y por la integral del seno de teta por d teta. Y ahora sí, esta es una integral que sale directamente. Pero, ¿qué pasó con los límites de integración? Bueno, ahí tiene que haber límites de integración porque estamos trabajando con integrales definidas. Los límites de integración van a estar en términos de teta y van a ser los siguientes. Nosotros tenemos que recorrer, o nuestro ángulo tiene que barrer todo esto, desde acá hasta por acá. Como les comenté, hay que tomar este sentido que desde aquí hacia atrás el ángulo va a ser negativo y desde aquí hacia adelante el ángulo va a ser positivo. Si desde aquí hasta acá, es decir, si desde 0 hasta menos L medios, que es la mitad del alambre, el ángulo es teta sub 0, entonces desde 0 hasta más L medios también va a ser teta sub 0. Pero acá voy a poner que el ángulo es negativo, como ya les acabé de decir. Entonces va a ser, los límites de integración van a ser desde menos teta sub 0, que es conocido, hasta teta sub 0. Y así sucesivamente, en todo. Y recuerden que el teta sub 0 es conocido simbólicamente, es un valor cualquiera. Ahora voy a integrar y voy a obtener k por lambda sobre y. ¿Okay? Bueno, la integral del seno es menos coseno de teta, encerrado acá, evaluado desde menos teta sub 0 hasta teta sub 0. Este menos lo voy a poner por acá afuera. Entonces, sacando factor común k lambda entre y, queda afuera. Al final lo único que me va a variar, lo único que me interesa es el coseno. El menos y el k lambda y quedan afuera de la evaluación. Entonces me queda la función evaluada en el límite superior, es decir, coseno de teta sub 0, menos la función evaluada en el límite inferior. Menos coseno de menos teta sub 0. Muy bien, hay una propiedad que me dice que el coseno de menos x es igual al coseno de x. Entonces aquí me va a quedar coseno de teta sub 0. ¿Ok? Esto es igual, como acabé de decir, esto será igual a coseno de teta sub 0. ¿Ok? Por esta propiedad. Y al yo tener coseno de algo menos coseno de ese mismo algo, eso se hace 0. Es como tener un número menos ese mismo número. Esto se hace 0. Todo esto. No importa cuál sea el valor de teta sub 0, siempre y cuando ambos sean lo mismo.
sean teta sub 0. ¿Ok? Entonces por acá voy a obtener que esto es igual a menos k lambda sobre y por 0. Y no importa el valor que tenga k, lambda o y, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y así queda demostrado matemáticamente el por qué, o bueno, queda demostrado matemáticamente que la componente en X del campo eléctrico generado por ese alambre en el punto P es 0. Ahora, ¿por qué será eso así geométricamente? Bueno, fíjate. Acá, cuando yo vaya barriendo el ángulo θ o el de Q a lo largo del alambre, esta componente se va a ir siendo más grande o más pequeña. Más pequeña, más pequeña. Aquí llega a ser 0 y aquí entonces vuelve a crecer. Más grande, más grande, más grande, hasta llegar a L medios, o sea, hasta llegar hasta la otra mitad. Como la integral es una suma de porciones infinitesimales y lo que se quiere calcular es el campo eléctrico total generado por esa varilla en ambos ejes, en ambas componentes, lo que sucede es que todas las contribuciones de campo eléctrico generados por dq en sus diversas posiciones, se van a anular en el eje X. Se van a anular en el eje X. ¿Okay? Aquí van a surgir varias contribuciones de campo eléctrico hacia este lado y varias contribuciones de campo eléctrico hacia este lado. Como hay simetría, como estamos analizando el punto P que está en la bisectriz, esas componentes, ¿sí?, de cada dq se van a ir contrarrestando o anulando una con otra. Es como ver algo así vectorialmente y algo así se cancelan, porque son vectores de igual magnitud para cada par de dq que sean simétricos, pero son vectores opuestos, entonces simplemente es un vector nulo. Y así queda demostrado matemáticamente y geométricamente por qué es que el campo eléctrico de este ejercicio en el eje X es 0.